Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Bueno, entonces, y ahora vamos a ver los últimos 3 dones que quedan. Los dones de expresión. Vamos con el primero. Vamos abriendo la Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Los dones de expresión. Vamos a ver el don de profecía. La palabra profecía viene de latín profetía, así como suena, pero con P y H, profetía, y del griego profeteia. De ahí vienen esas palabras, del latín y del griego. De hecho, que la palabra acá en el Nuevo Testamento es en griego, la palabra profeteia. ¿Sí? Muy bien. Yo acá le voy a leer algunas cosas del profeta. No vamos a estudiar al profeta esta noche. Muy bien. Dice, la función principal del profeta del Nuevo Testamento, para que usted entienda la diferencia, era comunicar revelaciones divinas de significación temporaria que indicaban a la iglesia o al pueblo de Dios lo que debían saber y hacer en determinadas ocasiones. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, vamos a ver el verso 4 y 5. 1 Corintios 14, 4 y 5. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica ¿a quién? Así que quisiera que todos hablaran en lengua, dice Pablo. Pero más quiero que ¿qué? Que profeticen. Porque mayor es el que profetiza, no en rango ni autoridad. No se refiere a eso, se refiere a la practicidad. No que dice, mira, yo profetizo, sujetate. No, nada que ver. No. Mayor es el que profetiza, ¿por qué? Se refiere a la parte práctica, porque el que profetiza edifica a la iglesia, y el que ora en lengua se edifica a sí mismo. A eso se refiere. No es que tiene mayor autoridad, porque viste cuando, no, este es profeta, y como profetiza, todos le tienen miedo. No, nada que ver. ¿Seguimos? Dice, pero más que profetiza es porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. A ver qué dice el 24 y 25. Pero si todos profetizan, está hablando todo ese tipo de cosas. Entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Pablo está diciendo, si todos profetizan, alguno le va a pegar a este nuevo que recién entró. Y se va a descubrir su corazón y decir, wow, acá pasa algo porque nadie sabía esto. Por eso es que el que profetiza es mayor que el que ora en lengua. Pero en la parte práctica, no en autoridad, ni en rango, ni nada. Amén. Muy bien. El versículo 31 dice, porque podéis, este me gustó. Mirá lo que dice la Biblia. Porque podéis profetizar todos. Diga, todos podemos profetizar. Dígalo. Todos podemos. Ahí dice. Por eso te das cuenta que no está hablando del profeta, está hablando del don de profecía. Porque acá, te imaginas, todos profetizan, no son todos profetas. Porque eso es un rango, es un ministerio. Uno por uno, y escucha esto, hermano, te voy a dar un ejemplo ahora. Podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La iglesia del vino viejo, ¿cómo profetizaban? Se levantaba una hermana de pelo largo. Así dice el Señor. ¿Usted escuchó eso? Entonces la gente temblaba y decía, santa. Esa es la escuela vieja, la iglesia vieja, el vino viejo. Acá dice, párense tranquilo, profetice de uno. No dice hagan escándalos, tiemblen, vean un ovni y después... No dice nada de eso. No sean místicos. Porque algunos cuando van a profetizar se preparan. Así dice el Señor. Más allá que le causa gracia, estoy rompiendo todos esos paradigmas que son basura, que no sirve. ¿Cuántos vino fue a alguna iglesia y vio a esa gente profetizar? Y vos ya temblabas. A ver, levánteme la mano, a ver. Esa temblaba. El caballero acá también. ¿Quién más por allá te levanta la mano? A ver. Ahí el caballero, ahí María. Dice, uno por uno,
en orden, así como están, profeticen. O sea, no es complicado ni místico. Eso pasa, y en Corrientes hay mucho, y en el interior ni hablemos. Eso, mira, es porque le han atribuido al Espíritu Santo cosas que nada que ver. Jesús no profetizaba. Ejemplo, Mateo 23, 24. Cuando los discípulos dicen, Señor, mira las piedras del templo. Y Jesús comienza a profetizar. No dice que Jesús tembló, se le dieron vuelta los ojos para atrás. No dice eso. Jesús dijo, tiempo vendrá cuando no quedará piedra sobre piedra. Estaba como normal hablando y estaba profetizando. ¿Sí o no? Y estaba normal. Ni siquiera la Biblia dice que estaba en éxtasis. Y estaba profetizando, ¿o no? Normal. Si vas a profetizar, normal, no tiemble. Te hago mucho mal de agua fría si tiembla, en serio. La Biblia dice, Pablo dice que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. ¿Amén? Muy bien. La palabra edificación tiene que ver con edificar, con ayudarte a motivar o a ver para que lo entienda. Edificación tiene que ver con que yo estoy ayudando a tu vida a que crezca espiritualmente, sobre todo en el conocimiento de Dios. Si yo te profetizo una palabra, tiene que ser para eso, para que tu vida crezca, algo que no estabas entendiendo entiendas, para que explicarte algo que no entendías, ¿sí? Edificar tu vida espiritual. Después dice para consolación. Consolación tiene que ver con muchas veces gente que está en desierto, como decía Abby, yo no sé qué pasa, estoy orando, no sé qué pasa. Entonces viene la profecía, viene el que tiene el don de profecía, le da a alguien la palabra de profecía para tu vida, y Dios te dice, mira, Dios me manda a decirte, te vio picando la papa y la carne, y estabas llorando, y el Señor, ¿sí? Te está consolando. ¿Alguna vez pasó? Consolando. De hecho, que muchas veces a mí, alguno de ustedes me mostró cuando Dios estaba en sus piezas y nadie sabía nada y estaban llorando. Yo hasta se los puede ver por ahí, ¿no? Entonces Dios te da la palabra, me ha dado la palabra, ¿sí? Y se les he dicho. Eso es consolación. Te está consolando porque estás pasando una situación difícil, no tenés palabras, Dios no te habló a vos, no te pudo hablar, y se le ocurrió hablarte por la otra persona. Entonces te está consolando. Por ahí tenés una situación con tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu familia, y no sabes qué pasa, no sabes qué hacer. Entonces ahí es necesario el don de profecía, porque la profecía es para consolación, edificación y exhortación. La palabra exhortación tiene también que ver con motivación y ánimo, ¿sí? También tiene que ver con corrección, porque a veces Dios te puede corregir, ¿sí o no? Estás equivocado, te estás saliendo de la línea. Entonces viene el don de profecía, alguien te habla, le da la profecía a Dios a la persona y te corrige. Hay veces, escuche bien esto, que los tres dones se mezclan. No te preocupes si se mezclan, vos tenés que dar nomás. La palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y la profecía se mezclan, porque en un momento estás profetizando, inmediatamente estás dando palabra de ciencia, e inmediatamente palabra de sabiduría. Eso vos no te vas a dar cuenta, vos estás hablando y listo. Pero que el Espíritu Santo que maneja eso, como la palabra de ciencia, ella tiene un problema. Entonces vengo y Dios me muestra que tenés un problema. ¿Qué don es ese? Don de ciencia. Porque está revelando, sacando algo oculto, algo que yo no sé. No oculto en el sentido malo, sino algo que yo no sé. Es una palabra de conocimiento. Hay un negocio que estás por hacer. Palabra de ciencia. Estás hablando con una persona. Palabra de ciencia. Todavía estoy sacando a luz. ¿Sí? Hola. Amén. Dios me dice que no lo hagas. ¿Qué palabra es esa? Sabiduría. ¿Viste cómo se mezcla? Porque vas a tener este y este problema. O vas a tener algunos problemas. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo se mezclan los dones? Vos no te preocupes, pero solamente lo enseño para que lo aprendas y lo sepas, ¿sí? La profecía puede venir para darte una palabra. ¿Cuándo fue que yo profeticé a varios acá? ¿El lunes fue? ¿Cuándo fue? ¿El domingo? ¿Domingo? Hay gente aquí que está en un desierto, así, ¿se acuerdan? No? Yo estaba profetizando
¿Por qué? Porque habían personas que necesitaban recibir palabra de consolación. Entonces el domingo, cuando Dios me habló, había como el 60-70% todos llorando más o menos por ahí. Entonces Dios me habló y de hecho que me enteré, personas decían, ay, ¿cómo supo el pastor? Ese es el don. Eso es lo peligroso de una iglesia de oración. Muy peligrosa una iglesia de oración, ¿te das cuenta o no? Porque funcionan los dones. Hello. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendiste, pa? Voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 20. Vamos a ver un ejemplo en el libro de los Hechos capítulo 20 de lo que Pablo dice. Si usted mira Hechos 20, 17, la Biblia habla del discurso de despedida de Pablo en Mileto. Se va a ir a Jerusalén, ¿sí? Entonces se está despidiendo. ¿Y qué pasa? Vamos a leer, 21. Dice, vamos a ver para que lo podamos entender. En el capítulo 20 está hablando de que va a Jerusalén, ¿sí? Él iba a ir a Jerusalén. ¿Pero qué estaba por pasar en Jerusalén? Lo estaban por apresar. ¿Se acuerda? Que de ahí fue puesto preso y después fue llevado a Roma. Ahí es donde comienza esa historia. Pero miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 21. Vamos a leer el 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, estaba yendo hacia Jerusalén, Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con él unos días. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, escuche, mire cómo se mezclan ahí. Felipe el evangelista, ministerio, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, no ministerio, dones. Felipe, evangelista, ministerio evangelístico. Tenía hijas que profetizaban, no dice que eran profetas, profetizaban, dones. Versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, profeta. No era alguien que profetizaba, sino que tenía el ministerio de profeta. Pablo dice profeta. De las hijas de Esteban dice chicas que profetizaban. No le está diciendo, tenía 4 hijas profetas. ¿Se dio cuenta de la diferencia? Tenía 4 hijas que profetizaban. Pero descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ahora le explico un poquito más de eso. Que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Está profetizando, porque la profecía también tiene que ver con una palabra futuro. Profetizar no es decir, el Señor dice que el año que viene, dentro de 80 años, vas a ser viejito. No es eso, ¿entendieron? Sino, la profecía también tiene que ver con una palabra de predicción. Pero profetizar o ser profeta no tiene nada que ver con palabras de predicción, de predecir algo. Pero dentro de la profecía está la palabra para predecir algo que va a ocurrir. Eso no es ser profeta, ni es profetizar. Está dentro del don de profetizar. Dijimos exhortación, consolación y edificación. Ágabo está profetizando a Pablo de algo que le va a ocurrir. Esto dice el Espíritu Santo. Así van a atar al varón de cuyo dueño este cinto en Jerusalén. ¿Qué más dice? Y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces Pablo habla en profeta. Ahora, escuche, el que tiene el don de profecía puede profetizar solamente. Pero el profeta, otra cosa del profeta, del ministerio del profeta, es que tiene más que ver, más que predecir, tiene que ver con predicar. El profeta era el que predicaba la palabra que venía directo del trono. Miren el Antiguo Testamento. Así dice Jehová. De arriba venía la palabra y predicaba la palabra que venía del trono. ¿Me está entendiendo? Entonces, el profeta puede profetizar una palabra que viene del trono con autoridad de corrección, no el que profetiza. ¿Me está entendiendo? El profeta puede hacer muchas más cosas que el que tiene el don de profecía. El don de profecía solamente puede profetizar
exhortación, consolación, edificación, algunas cosas. Pero el profeta puede hasta lanzar una palabra de juicio y descendencia porque se mueve en ese rango de autoridad. Vi de Jehová, dijo Elías, en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Eso es un profeta. ¿Te das cuenta del rango de autoridad? ¿Te das cuenta o no? El que profetiza dice, el que profetiza es como el gatito chiquitito, miau, una cosa para compararlo, ¿entendés o no? Es para que lo entienda, para hacer la diferencia, para que usted pueda entender. Porque digo, yo no te di permiso que uses la lengua, y se callan. Tiene que ir con autoridad eso. O le pone un trapo o con autoridad, ¿entendemos? Claro, son años echando fuera demonios, entonces uno aprende algunas cosas, ¿no? Entonces, porque ellos, ¿qué hacen cuando hablan en lengua? La persona no entiende nada, no sé dónde anda el alma de la persona, pero el demonio está usando la boca. Y en el mundo físico tiene mucha autoridad la carne, lo que dice la carne. Por eso que el diablo pone oración en lengua, porque eso tiene mucho efecto, mucho poder. El mundo espiritual no se puede meter si la carne no le permite. ¿Se acuerdan? Yo le enseñé eso. Ya le enseñé. Muy bien. Dice la Biblia, la palabra de Dios, vamos a algunas cositas ahí, el versículo 14. Dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Uno de los problemas de recibir el don de lengua es que usted dice, ¿será que de Dios? ¿Será que de Dios? Me callo, sigo orando, porque la mente no lo entiende. No pasa por la mente, no pasa por tu alma, viene por ¿dónde? ¿Qué dice Pablo ahí? Por tu espíritu. Cuando oras en lengua, lo que tu espíritu está usando es tu lengua, pero está hablando tu espíritu, se está comunicando ¿con quién? Con Dios. Amén. Orar en lengua es bueno, dice la Biblia. Mi espíritu se edifica, dice Pablo, pero mi entendimiento dice, queda así. Pero no importa, porque dice la Biblia que estás orando, pero Dios entiende. Y te dije que cuando la carne habla tiene mucho peso en el mundo espiritual. Por eso que los demonios imitan la lengua, porque ellos saben que la carne cuando habla y suelta palabras tiene mucha autoridad. Cuando vos estás orando en lengua por el Espíritu Santo, el Espíritu te está guiando a tu espíritu, pero es la carne la que... Entonces eso tiene mucho peso y mucho peso en el mundo espiritual, y eso es legal delante del trono de Dios. Entonces Dios responde, tu entendimiento queda sin fruto. El que te está al lado y es nuevo te mira así, de repente aparece otro acá y mira, no entiende nada. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Yo cuando recién oré en lengua la primera vez, me acuerdo que yo decía, ¿cómo será eso? Decía yo. Y no, y te van a imponer las manos. Y acá, me acuerdo que en Corrientes no pasaba nada. Y había un avivamiento en una iglesia en Misiones. Así que me fui para allá. Y me metí en un salón como a las 12 de la noche. Me acuerdo que terminó el culto, llegamos tarde, fuimos ahí encima. Me metí medio en penumbra. Y yo decía, ¿qué me están por hacer? ¿Que me están por sacrificar o qué? Y estaban y agarraron la guitarra y empezaron a racatear y oraban todo en lengua y alababan y adoraban. Yo, acá no era así, pero era así. Entonces me metí ahí en un cosito y despacito, ¿viste? Hasta dice, el que me llevó a mí ya había recibido. Entonces me agarró y dice, che, fulano, acá tenés que... Y dice, ¿quieres regresar? Sí, ponete en medio. Y se me dieron como 80 manos en la cabeza tenía, en serio. Es terrible, decía, yo nunca tuve tanta imposición de mano, ¿no? Y yo me acuerdo que me impusieron la mano y racata, y ellos gritaban y oraban. Pero después dije, no, Señor, empecé, aleluya. No sabía qué hacer, porque no me habían enseñado. Santo, no sé qué dije. Hasta que de repente yo sentí que algo bajó del cielo, tomó mi lengua, comenzó a hablar en lengua, y después salí porque no quería perderlo, claro, no sabía, ¿entendés? No quería que se me fuera. Después aprendí que el don no se va, pero después aprendí. Todas esas cosas me pasaron a mí, te estoy enseñando para que no te pase.
Una vez estábamos orando y estábamos en un grupo haciendo una célula y uno empieza bob, 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 bob. Parecía un motor fuera de borda, ¿viste? Bob, bob. Yo no entendí. Era nuevo. Recién teníamos la lengua, estábamos estrenando lengua, me acuerdo. Así que oramos lo que se nos venía. Pero el tipo que después comienza a interpretar y a profetizar. Ahí ya sí dije, es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Corintios 13:1, fíjese lo que pasa. Corintios 13:1, ¿qué dice? Si yo hablases lenguas humanas, ¿y qué más? ¿Qué significa? Que hay lenguas ¿qué? Terrenales y celestiales. Tú nunca sabes cuándo oran las celestiales, pero si suena así medio bob, bob, seguro que de arriba, no de acá. Ahora, si hay lenguas angelicales, me quiero imaginar que en el cielo hay ángeles que hablan, no sé en qué idiomas hablarán, que no existen acá. Yo los entiendo todos, sí, ¿verdad? Entonces hay lenguas angelicales y terrenales. Usted nunca escuchó hablar un inglés perfecto. Yo escuché gente orando en lengua un inglés perfecto, pero yo sabía que esa persona no sabía ni guaraní, ni escribir. ¿Me está entendiendo o no? Y un inglés perfecto. Escuché hablar francés perfecto, pero dije, sí, este no estudió. Son lenguas humanas. Muchas veces el idioma inglés que la gente que ora en lengua habla es un inglés antiguo, inclusive, no es el moderno. Y cuesta entenderle porque es antiguo, o francés. He escuchado hablar lenguas africanas. Se te pone la piel de gallina cuando se te paran los pelos cuando alguien empiezan las lenguas africanas, agárrate. Yo he orado lenguas africanas, ¿me entienden? Me ha pasado que pasa de un idioma a otro. Me ha pasado, es normal. Pablo dice, ahora vamos a leerlo, doy gracias a Dios, dice Pablo, que oro en lenguas más que todos ustedes. Quiere decir que Pablo tenía el don de lengua. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas no es el bautismo en el Espíritu Santo que se manifiesta con lengua. La expresión en lengua del bautismo en el Espíritu Santo es señal de que fuiste bautizado. El don de lenguas es cuando ya fuiste bautizado, orás en lengua y Dios, el Espíritu Santo, comienza a darte diferentes idiomas para orar. ¿Por qué lo hace? No me preguntes, no está escrito, no sé. Don de lengua. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios que oro en lenguas más que todos ustedes. Dice Pablo, ¿verdad? Oraba en varias lenguas, ¿sí? Y algunas... Yo recuerdo un predicador que estaba predicando y dijo que una vez vino un misionero, vimos ese video, vino un misionero a un culto y lo invitaron al misionero al frente, ¿verdad? Para hablar, no sé qué cosa, de la tribu. Había sido enviado a una tribu en África. No, perdón. Había sido, no sé, enviado a un lugar. La cosa es que están orando, no sé cómo viene el tema del culto, comienzan a orar. Y él comienza... Y vos te imaginás verme a mí acá, o la pastora... Si están chapitas los pastores. Y la cosa es que el pastor dijo, che, anda, para decirle al loco que calle, decirle que se calle, porque no sé quién, autoridad importante viene a la iglesia, que se calle. El alcalde, estaba el alcalde en la iglesia, así que imaginaba el pastor así duro, así el otro, en la plataforma, el alcalde y el pastor duro, así, ¿viste? Y entonces mandó a alguien que le calle. De repente está ahí, escucha a alguien, un misionero, escucha, que el pastor manda a callar. Le dice, pastor, no lo calle. Y le dice, ¿por qué? Porque yo estuve en la tribu de la gente de India que habla así, y yo conozco su idioma. ¿Sabe qué está diciendo? Con el prrr, gloria a Dios y al Cordero para siempre. La gente reventó, y el tipo estuvo prrr, todo el rato, ¿entienden o no? Porque eso significaba gloria a Dios y al Cordero para siempre. Mirá qué raro, pero el misionero interpretó la lengua porque había estado en ese lugar. Le dijo, pastor, entonces el pastor dijo, mira, te decís, dale nomás, seguí nomás. Si alguna otra noche empieza a... déjelo.
Cuando yo escuché a mi amigo, estaba así, pop, 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 pop. Yo le miré y cuando interpretó lengua, el profeta dice, bueno, no sé si es del cielo, de alguna tribu, pero no conocemos tribus, señores, ahí en el Amazonas no conocemos. No sé cómo hablan. ¿Está entendiendo o no? Ay, Señor. ¿Qué dice el 14:18? Dice, ahí está, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, varias, más que todos ustedes, dice el apóstol Pablo. ¿Hasta ahí está bien? Muy bien. Entonces, lenguas es una expresión de la lengua que es usada por el Espíritu Santo, que no pasa por la mente, no pasa por tu razonamiento, sino que es de tu espíritu. Y la lengua sirve para edificación personal. ¿Por qué? ¿Qué significa edificación personal? Cuando no tenés ganas de orar y estás mal, o no sabes cómo guerrear, y comenzás a orar en lengua, y el Espíritu Santo toma tu lengua, Él ora exactamente lo que vos no sabés que tenés que orar. Sobre todo en la guerra, en la intercesión, o en alguna situación. Dice, no, pero yo es el don de lengua, yo no quiero. Sí, pero con lo que te estoy explicando va a querer. ¿Por qué? Porque hay cosas que vos no sabés cómo orar. Pero te pones a orar en lengua, y cuando sentís la unción y Él tomó la lengua, está orando exactamente lo que vos jamás sabrías cómo orar. Y en esa orada en lenguas dirigida por el Espíritu podés solucionar un tema, un problemón que no lo solucionás ni con dinero. Pero Él oró exactamente la palabra y se solucionó. Porque el Espíritu Santo sí sabe cómo orar y qué orar exactamente. Por eso es importante los dones de lenguas, o el don de lenguas, o el orar en lengua. ¿Sí? Si vos empezás a decir racatarabacana, está bien. Yo estoy hablando de cuando entras en éxtasis, cuando vos sentís que la unción y entraste en el Espíritu y sentís que algo está pasando, es porque estás orando exactamente. El Espíritu Santo está orando por vos algo exacto. De hecho, que hay gente que se ha salvado de accidentes, gente que estaba a punto de matarse, que por esas oraciones en lenguas Dios operó lo que la persona no sabía. Te puede llegar a pasar que vos estás orando en lengua y no sabes que estás orando por un primo tuyo. Estaba por ahorcar, se estaba por pegar un tiro. Si algo pasó, pero no sé. A los días alguien dice, ¿vos sabías que tu primo se quiso matar? Ah, sí, y estuvo a punto de matarse. Preguntale cuándo fue y a qué hora. Era la hora que vos estabas orando. Y se salvó. Me miran como... Es mucho, ¿verdad? ¿Verdad que es mucho? Mirá qué lejos que estamos todavía. ¿Qué dice la Escritura en Zacarías 4:6? ¿No es con qué? ¿No es con ejército? ¿No es con fuerza? ¿Más con qué? Si tuvieras el don de lenguas, en éxtasis oraras en lenguas, andarías menos a las trompadas, queriendo descogotar a medio mundo y peleándote con medio barrio. Pestañeé que no lo miro. Último, interpretación de lengua. Hermeneia glosón, del griego esa palabra, dice, por medio de este don, Dios hace inteligible lo que había quedado oculto a todas las expresiones extáticas, es una expresión, ¿no?, a las que acabamos de referirnos. La interpretación de lengua es el don de descifrar el significado del mensaje que el Espíritu Santo da a través de la lengua. La lengua, escuche, la lengua trabaja así, puede trabajar así. Para que el que ora en lenguas no necesariamente entiende lo que está diciendo. Ahí aparece el último don, que es la interpretación de lengua. ¿Qué es interpretar la lengua? Ella ora en lengua y yo entiendo, no importa que sea angelical, africano, coreano, yo entiendo lo que está diciendo. Pero no lo puedo entender por la razón, porque no sé el idioma que está hablando, sino que el Espíritu te va revelando a tu mente lo que está diciendo.
Ahora, saliste de esa y ella vuelve a orar y ya no vas a entender. Porque el don de interpretación funciona cuando el Espíritu Santo te quiere revelar lo que está diciendo. ¿Sí? En otras palabras, para que la persona que tiene don de interpretación, lenguas, profetice, necesita al que tiene el don de interpretación. Puede ocurrir que el que tiene el don de lenguas también tenga el don de interpretación. Entonces, haz así. Esto dice el Señor. Va orando en lenguas e interpretando. Y ahí están los dos dones trabajando juntos. Pueden trabajar en la persona o podemos trabajar de a dos. O de a tres. ¿Por qué? O de a cuatro. Porque cuando hay profecía, eso también es profetizar, por el don de lenguas, puede haber 4 o 5 que interpretan. Entonces Dios le da una parte que interprete ella. No entiende más nada. ¡Puc! Pero entiende este. Se terminó, no entiende más nada. ¡Puff! Entiende ella. ¿Me está entendiendo? O sea, es el Espíritu Santo que está activando los dones. Ya no le da más nada. Se terminó con ella, le da a él. El don de lenguas y la interpretación puede trabajar así. Pueden interpretar varias personas, una parte cada una. Eso lo decide el Espíritu, no es mío ni es suyo. Generalmente cuando Dios te habla así, tienes que agarrar un lápiz y una virome rápido. ¿Por qué? Me ha pasado. Si vos no largas la palabra en ese momento, o si no la notas, te la olvidas. ¿Por qué te la olvidas? Porque no pasó por tu intelecto, pasó por tu espíritu. A menos que la grabes y quede registrado lo que dijiste, entonces te vas a olvidar. Lo mismo pasa con una canción inspirada por el Espíritu. Si no la grabaste inmediatamente, las notas y la letra, te la vas a olvidar. Porque cuando viene inspirado por el Espíritu, pasa por tu espíritu, no por tu mente. No sale de acá. Pasa para que lo entienda, pero no sale de acá. ¿Me está entendiendo? Está pasando porque obviamente tenés que entenderlo, tenés que hablarlo, ¿sí? Pero no sale de acá, sale de tu espíritu. Entonces, si no la notas o no la grabas, entonces te la vas a olvidar. Si estás, voy terminando ya. Si estás orando, estás adorando y te viene una canción, tenés que grabarla inmediatamente en un celular o lo que sea, anotar la letra, porque si no lo haces, te aseguro que te lo vas a olvidar. Cuando Dios te da algo así, tenés que anotarlo rápido, porque te vas a olvidar, porque vino por tu espíritu, no salió de acá. ¿Me está entendiendo? Y así funciona el don de interpretación de lengua y la profecía y toda esa historia. Muchas veces dice, pastor, ¿se acuerda que usted me dio una palabra? ¿Cuándo? No, ni qué sé yo, ni me acuerdo. Porque yo te di la palabra que Dios me dio en ese momento, pero yo me olvidé porque no era mía, no salió de mí. Fue del Espíritu, usando mi espíritu, usando mi carne para que yo te lo diga. Pero yo me olvidé. Vos tenés que anotarla, vos tenés que guardarla y memorizarla. Cuando alguien me profetiza a mí, yo me quedo callado, atento y comienzo a memorizar lo que me dijo o me dice, porque sé que nos vamos a olvidar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Aquí terminamos con los dones. ¿Sí? Quiera Dios que Dios desparrame los dones en estos días. ¿Sí? Don de milagros. Necesitamos el don de milagros. Estamos el don de fe. Los dones de sanidades. Estamos la interpretación, discernimiento, profecía, ciencia, sabiduría. Hay personas que dicen, pastor, yo voy a pedir don de sabiduría. Está bien. La Biblia dice que podemos pedir los dones. Quiere decir, escuche. Podés tener no uno, sino varios, operar varios. Pero sí se te va a demandar que seas una persona de oración y de ayuno continuo. Porque como son dones del Espíritu y no son tuyos, tenés que estar alineado al dueño de los dones. Si te desalineás y te enfrías, puede que te funcione y puede que diga, bueno, yo siento esto, ya no estás seguro porque te separaste un poco del dueño de los dones. Y con eso termino. Los dones son del Espíritu, no son míos, no son de ningún apóstol,
de ningún profeta, de ningún evangelista, de ningún salmista, de ningún músico. Los dones no son del ser humano. La Biblia dice que son dones ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, dependemos del Espíritu Santo. Usted depende y yo dependo del Espíritu Santo. Amén. Un puntito más. Una persona que tiene un don, cuando está orando mucho, impresionante cómo va a fluir. Si tiene el don de la profecía, va a fluir. Si tiene discernimiento, va a discernir mucho. De hecho, que hay gente que me vino y me dijo, mire pastor, inclusive hay gente que ha venido a predicar aquí. Algunos que tienen dones allí en Saladas. Y me ha dicho, pastor, fulano, fulana. Y me dicen algunos de ustedes, a veces nos hablan de algunos de ustedes. Nosotros nos callamos la boca nomás. Y a veces le pegan, y cuando le pegan no decimos nada, nos callamos la boca. Pero varias veces han venido a predicar y me han dicho, fulano, ¿qué le pasa a fulano, fulana? ¿Entienden o no? Disciernen. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta?